Tengo una pregunta, Mercedes. Si te preguntara cómo es la temperatura promedio en tu casa, ¿qué dirías? Vaya, esta es una pregunta interesante. Yo diría que a mí y a mi hija nos gusta bastante caliente, rozando casi el calor. No nos gusta el frío para nada. Te escucho, pero la temperatura de la que estoy hablando se trata más de la energía, la emoción y el tono de tu hogar. En mi casa, mientras crecía, teníamos una familia bastante grande y el nivel de energía siempre era alto. Mis padres se aseguraron de que el tono que sentíamos con mayor frecuencia fuera el amor. Oh, ya veo. Entonces estás hablando de cómo se siente mi hogar cuando entras, la energía, ¿cierto? Entonces la temperatura podría ser cálida y acogedora o fría y desagradable. Exactamente. Me gusta explicarlo de esta manera. Tanto un termómetro como un termostato tienen que ver con la temperatura, pero un termómetro solo lee la temperatura mientras que un termostato la regula. Buena comparación. Parece que los padres debieran esforzarse por ser un termostato y regular la temperatura en su hogar. A eso te refieres, ¿verdad? Exactamente. En modo, el termómetro estamos siendo reactivos. En cambio, lo primero es definir la temperatura que deseas que tenga tu hogar con tus seres queridos y actuar de esa manera que cree esa temperatura. Sí, ya veo. Entonces, asegurarnos de que todos se sientan lo suficiente cómodos para proporcionar comentarios sin temor o juicios, críticas o consecuencias. Correcto. De nuevo, se trata de un promedio y no de la perfección. En todos en su hogar deben sentirse libres de contribuir al ser conscientes de sí mismos como termostato, pero como padres principalmente estamos al mando cuando se trata de proporcionar una temperatura agradable en nuestro hogar. Sí, el tono y la actitud que uno proyecta alimenta el clima más amplio del hogar. Exactamente. Nuestros hogares deben ser nuestros centros de reinicio donde nos sintamos seguros, protegidos y apoyados. Una vez más, la temperatura se calentará y se enfriará a veces porque lo que a veces es importante es estar en modo termostato y tomar una lectura de la temperatura de cómo se siente en nuestro hogar. Me gusta eso, así que piense en su termostato y su termómetro. Deje espacio para la variación de temperatura, pero encuentre un equilibrio que sea cómodo para usted y sus pequeños. Sí, señora, exactamente. Soy Mario. Muchas gracias. Y yo soy Mercedes Alonso con la unidad de participación de padres. Y para obtener más información sobre nuestro programa, visite www.fairfaxcounty.gov y busque padres.